En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Hemos querido llamar esta breve prédica que queremos hacer hoy, y serán dos, y las unimos. Hemos querido llamarla La Cruz y María Santísima, porque son dos fiestas, hoy y mañana, que la Santísima Iglesia Católica ha querido unir y las ha puesto una después de otra, y sin duda que son correlativas y tienen muchos lazos entre sí. Hoy es la cruz, la exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre, y mañana, 15 de septiembre, la Virgen de los Dolores, la Virgen co-redentora. Nuestra Señora, por ser Madre de Dios y por estar unida tan íntimamente a su Hijo, a Dios nuestro Señor Jesucristo, mereció el título, o merece el título, de co-redentora. Ha participado de la redención en unión con su Hijo por justicia y por derecho propio, por ser Dios, y es el único que podía redimirnos, pero ella por estar tan unida, como dicen los teólogos, de congruo también es corredentor, es uno de los títulos de ella. Entonces, prédica primera parte, muy breve, la cruz y Nuestra Señora, las enseñanzas de la cruz y la unión de Nuestra Señora como corredentora. Hoy, que es la fiesta de la cruz, vamos a hacer algo muy sencillo, una simple narración de los hechos históricos que tienen que ver con esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Allí fuimos redimidos, la misa es la Santa Cruz, es el sacrificio de la cruz renovado incruentamente en el altar. Y ver qué hechos han acompañado a la fiesta que festejamos hoy. Mañana una aplicación conjunta entre la cruz y la Virgen Dolorosa. Para la historia y el día de hoy, estamos en el siglo VII, todavía el imperio de Oriente, el imperio bizantino, es católico. Años después se va a separar de la Iglesia Católica. A la fecha, no solamente son cismáticos a la fecha, el mundo del mal llamado, de la religión mal llamada ortodoxa rusa, a la fecha no solamente son cismáticos, sino son herejes, además. Pero para la época del siglo VII estamos hablando plenamente de hechos que competen a la Iglesia Católica, en el Imperio de Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, siglo VII. Imperaba el emperador Focas, y para la época en guerra con los persas, con los árabes, el rey Cosroes de los persas había tomado Egipto y África, y había tomado también Jerusalén. Y para variar, asesinó este rey de Persa a miles de católicos, sobre todo con motivo de la toma de Jerusalén. Hace poco pensábamos y hablábamos con los padres las matanzas gigantescas de armenios que han hecho también los musulmanes, en este caso los turcos. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1,5 millones, dicen los armenios, que han sido un pueblo católico, la primera nación antes que Francia todavía que se hizo católica. Ha sido siempre una constante en cuanto toman esos territorios, miles de asesinatos de católicos. Y este rey Cosroes se llevó a Persia la cruz con motivo de la toma de Jerusalén, la cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Mayor reliquia del catolicismo no puede existir. La cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo toma Jerusalén y se la llevan a Persia, la cruz con la cual Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, que había encontrado la cruz y había enriquecido el Monte Calvario con la mayor parte de esa reliquia, también mandó algo de esa reliquia a Roma. A este emperador, todavía católico del Oriente, Focas, le sucedió Heraclio, un gran emperador, murió en el 641. Heraclio, sin embargo, por las calamidades de la guerra, estaba reducido al último extremo en su situación, en su poder de atacar a este rey de Persia, Cosroes, por lo cual solicita, un poco obligado por las circunstancias, solicita la paz, terminar la guerra a este rey de Persia. Mas este rey, muy engreído por las victorias que se sucedían a su favor, le ofreció la paz, pero bajo condiciones muy duras. Y si mal no recuerdo la historia, no lo tengo aquí en mis apuntes, entre las condiciones le exigía a Cosroes que reniegue del catolicismo a Heraclio. Por supuesto que no se podía pactar una paz así, no se obtuvo, por lo cual el emperador, sin fuerzas suficientes, Heraclio se vio obligado a combatir
pero se veía en una situación calamitosa, por lo cual acudió a Dios, y acudiendo a Dios con ayunos y oraciones le imploró su ayuda en una situación tan apurada. Tuvo inspiración divina de reunir aún en esa condición en que se encontraba un ejército con el cual atacó al enemigo de Persia y contra toda expectativa y fiado solamente en la ayuda de Dios, derrotó por 3 veces consecutivas, 3 victorias obtuvo, derrotando a 3 generales de Corroes con sus ejércitos. Este rey de Persia, abatido entonces bajo esas 3 derrotas, se aprestaba a huir de la zona y en esos menesteres asocia a su hijo, a uno de sus hijos, Medarcés, para el trono, lo pone asociado junto a él al trono, mas no era el hijo mayor, y el hijo mayor de Corroes se llama Sirroes, furioso por esta actitud de su padre de unir otro de sus hermanos al trono, cuando él era el hijo mayor, y al verse postergado, preparó una acechanza a su padre que huía de la zona y a su hermano, y no tardó en alcanzarlos, los detuvo y los mató. Horroroso. Un hijo mata a su propio padre y a su hermano por estos problemas de la herencia del trono. Fíjense, hacemos aquí un pequeño paréntesis, no sé si me puede alcanzar el monaguillo, el martirologio, por favor. Fíjense cómo terminan los perseguidores de la iglesia. Corroes se creía invencible, tuvo el atrevimiento de pedir a un católico que para pactar la paz él tenía que renegar del catolicismo, creo no equivocarme, para renegar del catolicismo seguro y hacerse musulmán. Hasta eso llegó a exigirle. ¿Y cómo terminó este perseguidor de la Iglesia Católica? Primero derrotado, se cayó al suelo su soberbia y después asesinado por su propio hijo. Este libro, que es un tesoro, 1000 veces lo hemos dicho, el martirologio, en las primeras 15 páginas, ahora no me acuerdo, cuando empieza este libro, narra acerca el fin desastroso de cerca de 20 perseguidores contra la Iglesia Católica, cómo han tenido muertes espantosas y todas a modo de castigo, sin la palabra modo, todo como castigo de Dios. Entonces, los que no tengan este libro otra vez, les recomendamos comprarlo, y los que sí lo tienen, si no han leído las primeras páginas, ese relato de haber mínimo, digo yo, unos 20 perseguidores del catolicismo, cómo han terminado sus días en forma espantosa. Acá tenemos otro ejemplo más. Corroes, que se creía invencible, por empezar 3 veces seguida, pierde batallas contra toda esperanza de los católicos, sin embargo Dios interviene y son vencidos 3 veces seguidas, 3 veces consecutivas, y cuando está huyendo su propio hijo lo asesina. Así terminan muchos de los perseguidores de la iglesia. Lean, y les recomiendo esos relatos del martirologio. Volviendo a la fiesta de hoy, Sirroes, luego de asesinar a su padre, pide al triunfador, al emperador católico Heraclio, pide ser reconocido como rey de esa zona de Persia, a lo cual Heraclio, que todavía estaba, a pesar de las victorias, en una cierta desventaja, era muy precaria su situación, Dios le había ayudado, pero seguía siendo precaria su situación, accede a reconocerlo como rey de esa zona para pactar la paz, ahora sí, pero las condiciones, una de ellas, ahora las pone Heraclio y no los de Persia. Condición primera, triunfador de la guerra, miles de muertos probablemente, más qué cosa que ha logrado la Iglesia Católica en estos hombres de fe que hemos tenido a través de la historia, a través de los siglos. Yo triunfador, antes que nada, condición número 1, me devuelve la cruz, por supuesto. La primera condición para pactar con Sirroes es la restitución de la cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué logros que ha hecho la Iglesia Católica en estos grandes hombres, estos grandísimos hombres que han existido a lo largo de los siglos, cuando las almas querían de verdad ser católicas? Todo eso está perdido, estamos en la peor, la más miserable decadencia, pero la Iglesia logró grandes hombres, y este es otro ejemplo, y lo muestra en la primera cosa que le exige al vencido: me devuelves la cruz. Realmente un milagro que se le hayan llevado estos pueblos y que haya sobrevivido la cruz, que no haya sido destruida. 14 años hacía que se la habían robado.
y se pueda recuperar. Un milagro realmente. Una vez recuperada, Heraclio, el emperador, la devuelve a Jerusalén y él mismo la quiere llevar sobre sus hombros al cerro donde Dios, Salvador nuestro, la había subido. Y allí está el milagro, uno de los más famosos y conocidos, supongo, por muchos de ustedes, que cuando el emperador Heraclio, con sus vestidos de emperador, con oro en sus telas, con piedras preciosas en sus telas, quiere llevar la cruz hacia el Calvario en la última parte, en la entrada, en la propia entrada de acceso al Monte Calvario, ya no puede avanzar, hay una fuerza que le impide avanzar, que hace todos los esfuerzos, y cuanto más se empeñaba, más difícil era andar, no podía andar. Con asombro del propio emperador Heraclio y la multitud, que ve que el emperador no puede seguir adelante en la entrada de acceso, la última parte de su camino al Monte Calvario. Y el obispo de Jerusalén de la época, Zacarías, le dijo: considera, oh emperador, que los vestidos triunfales, y tan ricos, que los vestidos triunfales con que llevas tú la cruz, no imitan la pobreza y humildad de Dios nuestro Señor Jesucristo. Así le dice el obispo de Jerusalén. El emperador entonces se quita sus ornamentos, sus ricas vestiduras, y descalzo y vestido con humildad, con un vestido humilde, con una ropa humilde, allí sí pudo andar el resto del camino y colocó la cruz en el Monte Calvario, de donde había sido quitada por los persas. En esta prédica número 1, la cruz y la Virgen de los Dolores, solamente la parte histórica. Mañana, con el favor de Dios, haremos una aplicación espiritual que sirva para nuestras vidas, tratando de relacionar la realidad de la cruz, la Virgen corredentora, y qué es o cuál es la invitación de Dios para la santificación que debemos realizar en nuestras vidas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.